Buenos días amigos, hoy lunes 10 de diciembre de este año 2018. A estas alturas ya el pacto migratorio mundial se ha firmado ya en Marrakech, en Marruecos. Sí, la República Dominicana, sin los Estados Unidos, más o menos con los mismos argumentos, y sin Chile, y esto sí es emblemático. Ocurre que la alta comisionada de Naciones Unidas para las Migraciones, que es la señora Michelle Bachelet, fue nombrada ahí precisamente por los trabajos que hizo como presidenta de la República y con muchas ONGs internacionales en favor de las migraciones. Y, sin embargo, el gobierno de Chile, rechazó este pacto por considerarlo atentatorio contra la libertad de los estados para decidir a quién recibir en su territorio. Y debe ser para ella y fundamentalmente para Naciones Unidas un golpe muy severo el hecho de que Chile se encuentra entre los más de 10 países que rechazaron el pacto. No obstante, haber sido uno de los documentos mejor manejados en la historia de Naciones Unidas. 2 años expertos en el trato de estos asuntos lo fueron escalonando hasta llevar al punto de definición en que se encuentra hoy allá en Marrakech. Sin duda alguna, aquí los jesuitas de todo el mundo funcionaron como lo hacen ellos, siempre por debajo de la mesa, con mucha inteligencia, con el favor del Papa, el Papa Francisco, que es jesuita de origen. O sea, fuerzas poderosas han estado detrás de este documento. Y los jesuitas de cada país. Aquí hicieron un trabajo que de no haber sido, porque unas semanas antes se diera a conocer la existencia de este documento, que no se conocía en el país, hubiese pasado con todas las consecuencias negativas que hoy advierten estados tan responsables como el propio Chile. Hay que leer el documento que emite el Estado chileno en advertencia de los graves prejuicios que contrae firmar ese pacto. Hay que leer eso. Y hay que hacer conciencia de la visión que tiene el Departamento de Estado de los Estados Unidos acerca de las implicaciones de ese pacto. La República Dominicana puede perfectamente adherirse, ya lo hizo con un documento bastante sólido y muy bien elaborado que leyó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo a nombre del presidente de la Presidencia de la República. Pero ese documento que emitió el Departamento de Estado, que le hace observaciones a cada una de las disposiciones del pacto que se acaba de firmar hoy en la mañana en Marrakech, lo pudimos haber firmado nosotros también, para que tengan una idea de cuánta similitud hay en la posición de los estados. Claro, porque enfrentamos la misma situación, mismos peligros. Y lo mismo pasa con los estados europeos que manifestaron igual reserva y se retiraron de esa cosa. Ahora bien, la República Dominicana fue objeto de una conspiración manifiesta en la que está involucrada toda esa curia jesuita, inteligente, bien formada, bien conectada con organismos de decisión, tanto públicos como privados en cada nación. Aquí los tenemos en todas partes. Y también con representación en los gobiernos. Porque así se manifestó aquí también. Yo digo que la Virgen de la Altagracia
esa mente humana cada vez que la necesitamos, para que no pasen cosas que puedan repercutir en la pérdida de la nacionalidad y de la identidad nacional, de la integridad nacional, que era lo que se planeaba. Con la excusa aparentemente atractiva de que los cristianos le deben dar la mano a todo el que necesite de ella, incluido desprenderse del pan, a repartir a los que lo necesitan, a los que no lo tengan. El sector jesuita de la Iglesia Católica ha echado a un lado todo otro principio de soberanía, autodeterminación, integridad de territorio, integridad de cultura, integridad incluso de las prácticas religiosas que caracterizan a la República Dominicana. Todo eso por un concepto que pudiera ser fementido en todo caso, pero vamos a decir que tiene bases razonables de convivencia humana, que es el de asistir al más necesitado, al pobre, al que no tiene salida a la vista, opción a la vista, como es el caso del pueblo haitiano en este momento. No, es una nación fallida de todo punto de vista, que no encuentra norte, que se aferra a sus formas de vida originarias, tribales. Allí hay una expresión de varias expresiones, estructuras tribales africanas que no se ponen de acuerdo. Es uno de los problemas que tienen, incluso con dialectos propios, algunas de ellas. Y eso es lo que dificulta que Haití, en un ambiente de plena democracia, pueda ponerse de acuerdo. Solo ha estado de acuerdo cuando instituciones gubernamentales rígidas, dictatoriales, se la han impuesto y le han obligado a trillar por cierto orden y disciplina, pero siempre bajo presión. Lo que no es genuino, lo que no es el fruto del convencimiento, del salto de calidad que significa pasar a sociedades abiertas, democráticas, donde el libre albedrío sea el que rija. Eso no se ha podido conseguir en Haití, en ninguna parte de su vida institucional, que data de 1805 a la fecha. No ha habido forma. Vamos a ver entonces en qué termina esto de este pacto. Nos zafamos a última hora del compromiso de darle aceptación a todo migrante que logre tocar nuestro territorio, penetrar nuestro territorio, a él y a su familia. Además de brindarle todos los servicios públicos y oportunidades de trabajo. Eso es lo que dice ese pacto. Pero bueno, a última hora el gobierno supo, el presidente de la República, que ya había dado notaciones de ser compromisario con la integridad nacional, cuando pronunció aquel discurso en La Habana, en la reunión de estados latinoamericanos y caribeños, que repitió muy claro lo que son los principios nacionales emblemáticos que definen la dominicanidad. Ahora hizo lo mismo cuando se presentó la oportunidad de responderle a la comunidad internacional acerca de una adhesión a un documento mundialista que nos hubiese comprometido demasiado y que hubiese puesto en peligro nuestra nacionalidad. Así que vamos a ver cómo reacciona el gobierno ahora, el gobierno dominicano, para mejor definir sus relaciones
no solamente con la comunidad internacional, sino también con el peligro que significa una frontera cada vez más debilitada en su capacidad de ser el valladar eficiente para que prácticas que violentan nuestras normas legales y de convivencia se sigan expresando ahí en esa zona, en esos 388 kilómetros de longitud, por donde pasa de todo, eso es, de todo. Pero, humanos sin documentación, humanos enfermos y mercancías ilegales de todo tipo, de todo. Así que vamos a ver cómo nos comportamos en el curso de los próximos meses y años. A ver si plantamos en la frontera lo que debe ser una vigilancia eficiente, efectiva, que preserve nuestras esencias, que organice el trasiego entre dominicanos y haitianos, tanto de personas como de mercancías, que preserve el bosque en peligro todos los días, a toda hora, porque los vecinos acabaron con toda su población boscosa, ahora necesitan la nuestra para la cocción de alimentos. Es una situación que tiene que encararla ya la comunidad internacional, que pareció tener vocación unitaria cuando se ha propuesto discutir un documento migratorio que le devuelve derechos a todos los migrantes del mundo. Si tiene esa vocación, y así lo está expresando hoy en Marrakech, se le tiene que exigir que tenga misma vocación de servicio y de entrega en el caso haitiano, para ir a resolver, ayudar a resolver los problemas de esa comunidad, porque la República Dominicana, que ha hecho bastante, no puede sola enfrentar esa situación. Miren, ayer en un acto político importante, el doctor Leonel Fernández anunció en Santiago que su máxima oferta, porque lo hizo en la región que va a ser principalmente favorecida, en caso de presidir un próximo gobierno a partir de 2020, es un tren de carga y pasajeros de Punta Caucedo al Cibao. Déjeme decirle que el expresidente de la República no habló de una intención. Los estudios, incluso de suelo y prediseño de ese tren de carga y pasajeros, están hechos ya. Las estaciones, oigan qué es lo que pretende ese tren. Ese tren pretende recoger la carga que llega o que se lleva a los dos grandes puertos que tiene el país. El puerto de Punta Caucedo, el multimodal, y el puerto de Jaina. De manera entonces que si usted, por lógica, diseña la ruta de ese tren de carga y pasajeros, lo va a ver partiendo del puerto de Caucedo, el multimodal Caucedo, pasando por la cercanía misma del aeropuerto de las Américas, recorriendo toda la costa sur hasta llegar al puerto de Jaina, donde también va a recoger. Jaina recibe entre el 60 al 80% de toda la carga nacional. En el puerto de Punta Caucedo se recibe una alta proporción de la carga también que viene al país, pero también de la que se trasiega en la región, porque es un puerto multimodal que recibe carga de grandes buques que desde allí la reembarcan hasta las zonas cercanas. Bueno, pero esta línea de tren que parte de Caucedo toca los dos puertos de Jaina, Jaina Oriental y Jaina Occidental, sigue y va a hacer contacto cuando se haga con la estación de los Alcarrizos,
de metro. De Los Alcarrizos pasará a Villa Altagracia, de Villa Altagracia a Bonao, de Bonao a La Vega, de La Vega a Santiago, y de Santiago va a ir a Puerto Plata para bajar por la costa norte desde Puerto Plata y llegar entonces al puerto de Manzanillo. Tocará, por tanto, los dos grandes puertos que mueven entre el 80 al 90% de toda la carga nacional, Punta Caucedo y los puertos de Jaina Oriental y Occidental, y también el futuro puerto multimodal para toda la región centroamericana, toda la región caribeña, con potencialidad de ser un puerto de acceso importante de carga para la costa este de los Estados Unidos, el puerto de Manzanillo. Es una obra de extraordinario valor, les garantizo, pero que ya tiene su prediseño hecho, con estaciones previamente identificadas. Incluso un día de esto le vamos a traer por aquí una producción animada de lo que es eso, porque ya incluso la tienen. Alcancé a verla en un documento que se puso a circular por las redes sociales recientemente. Yo supongo que ya ese animado le habrá incorporado las estaciones del puerto Caucedo, bajando a Jaina y de ahí a todo el resto del país. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Mozart, eso hay que se reinicia el torneo de béisbol. Mañana. Sí. Le van a dar el lunes también libre. Que descansen esos muchachos. Bueno, señores, nos quedamos 3 días sin pelota. Eso yo creo que es... ¿Para qué? ¿Para qué sirvió? Para poner a la gente en celebración ya navideña, porque hubo también un movimiento, me dicen, extraordinario de sábado y domingo en la capital. ¿Movimiento? Mucha gente en la calle. Mucha gente en la calle, sí. Mucho comercio, mucho intercambio. Y mucho tránsito también. Así es. Qué bueno. Bueno, estamos en medio ya de nuestra celebración navideña. Estamos en eso. Bien, Pedro, buenos días. Buenos días. Quiero iniciar hoy con el tema de la tragedia y lo que ha estado aconteciendo en los últimos días, resaltando que en medio del dolor, del pesar y de los enojos también, porque hay de todo, y todo eso tiene suficiente fundamento como para que uno así lo perciba, lo sienta en la población. Hay que decir que se ha entrado en un proceso ya de normalización del área, de la zona. Recuerden que es Villas Agrícolas, uno de los barrios más populares del Distrito Nacional, con una gran concentración de familias de diferentes niveles, con un activismo cotidiano importante, pero sobre todo ese activismo se incrementa, como suele pasar en todos o la mayoría de los barrios y comunidades de provincia del país, durante las festividades de Navidad. Lamentablemente a Villas Agrícolas le tocó esta terrible tragedia, y entonces eso de muchas maneras prácticamente derrumba los ánimos, ¿verdad? No obstante, quiero resaltar que las autoridades y la propia empresa Poliplas han estado trabajando en forma mancomunada en procura de darle respuesta a requerimientos de familias del área afectada, pero sobre todo de la familia directamente impactada por la tragedia, con la pérdida de vida, y además con los heridos que aún quedan, que están hospitalizados, y por otra parte con familias que resultaron con bienes afectados en forma severa. Ya hay pagos importantes, de acuerdo a las informaciones que se tienen, de familias que han recibido, por lo menos han
han llegado a acuerdo con las firmas aseguradoras en el área, eso es muy importante. Y por otra parte, la empresa ha dado a conocer hoy un comunicado de prensa donde procura explicar, primero, asumir como debe asumir la responsabilidad de todo lo que ha acontecido. Fue precisamente en esa empresa y son precisamente sus empleados lo que han sido afectados. Hay un elemento que a mí, dentro de todo esto, de todo este esfuerzo que se ha hecho con obra pública, que ya ha avanzado muchísimo con reparación de vivienda, el INVI que ha estado muy metido ahí, el mismo ayuntamiento del Distrito Nacional y el presidente de la República que personalmente le ha estado dando seguimiento a eso y que ha dicho que eso movilizó no puede. a esas instituciones hacia allá. Sí, no, y que ha comprometido a las autoridades a darle seguimiento hasta cuando sea necesario para que primero resarcir a los afectados y al mismo tiempo pues procurar darle una información cabal, transparente al país sobre todo lo acontecido, elementos causales, las consecuencias de esto, cuáles fueron, la dimensión de esta consecuencia. Y yo pienso que es algo importante porque eso ayuda a cerrarle la brecha a la especulación. Ha habido mucha especulación con esto, Pedro. Yo siento que sí, hay la sensibilidad, uno es sensible, la gente reacciona de una manera ante una situación como esta, pero pienso que ha habido exceso en gente que computa y dice que los muertos son más de ahí. Bueno, pero vamos a ver dónde están. Y gente que dice que va a haber un choque de trenes, que hay un choque de trenes entre tal empresa o tal empresa. Bueno, vamos a esperar. Yo pienso que lo importante en este momento es lo que se está haciendo, que ahora darle respuesta inmediata a los afectados, a esa familia del entorno que fueron afectadas, en que el Servicio Nacional de Salud continúe en lo que está haciendo, a que se hagan el levantamiento de rigor por el elemento de contaminación que podamos tener en un amplio perímetro de la zona. Es hacer cosas, hacerlas, y que la gente la sienta, que los familiares sientan que ciertamente se le está acompañando, no solo de palabras, sino con los hechos. Porque al final de cuentas, dolorosamente no van a recuperar a sus familiares que se fueron, pero al menos el respeto a ellos y la solidaridad con ellos se tiene que hacer presente en forma práctica. Y pienso que eso es lo que se está haciendo y es donde hay que seguir, con lo que hay que continuar. Seguir de la mano con toda esa gente del área, del sector, y seguir procurando y reclamando que se den todas y cada una de las explicaciones con relación a esto. Y que se tomen y que haya un compromiso mucho mayor de las autoridades y de las empresas usuarias de ese u otro carburantes para que situaciones como esa no se repitan. Eso es lo que vale la pena. Eso es lo importante. Mira, Mozart, en el documento, en la exposición que hace hoy Poliplas al país, lo primero que queda claro es que lo que estalló allí, tal como dijimos aquí, fue aquí, gas natural. Gas natural. Ahí no fue un GLP. Reconocimiento de ahí eso. No hay GLP. No. El gas natural licuado es de 10 a 25 veces más explosivo que el GLP, el derivado de petróleo. Y hay una considerable cantidad. En ese documento, Poliplas confiesa que es evidente que las normativas que rigen la manipulación de este combustible, fallaron, que es enteramente nuevo, tienen que ser revisadas y actualizadas. Pero claro que sí. Aunque explica cómo aconteció el asunto, y fue que al momento de descargar el camión de gas natural a los depósitos de gas natural de la empresa, se produjo un escape en la manguera que fue tan inmediatamente nocivo que
quemó las piernas del conductor. El conductor no pudo remover rápidamente, retirar el camión de la zona de peligro, que era lo que recomendaba el momento. Por tanto, de ahí que estallara y se llevara consigo otras instalaciones que eran explosivas. Por ellos dan explicaciones bastante amplias. La explosión fue muy amplia. Ahora bien, esta es la primera vez que se menciona eso de gas natural licuado. Es evidente que los medios de prensa no habían hecho diferencia. Nosotros desde el principio. A excepción de Diario de Cuatro, que desde el primer momento sabía que allá había acontecido una tragedia a partir de la manipulación de un combustible desconocido. Es la primera tragedia de con gas natural que se registra en el país. Entre otras cosas, porque el gas natural hasta el momento estaba destinado, hasta muy recientemente, a usarse únicamente en la generación eléctrica y de grandes plantas, de grandes unidades, comenzando por las dos turbogas grandes que tiene AES International en Andrés. Más luego ellos tiraron un gasoducto para alimentar a la Dominican Power Partner, que la adquirió AES International ahí en Las Minas, o sea, las plantas de Las Minas, que en vez de procesar gasoil, como originalmente fueron diseñadas, ahora procesan gas natural. Ahí hay otras 300 megavatios más de generación, capacidad instalada. Desde ahí, desde Los Minas, se tiró un gasoducto por debajo del río Sama para llevarlo al otro lado del río, a la margen occidental del río, para suministrar a la planta flotante que hay ahí de energía, la Seaboard, 100 megavatios más. Esas son las grandes unidades que procesa gas natural. Y así estuvo eso por unos 13 o 14 años, hasta que algunas empresas contactaron a distribuidoras, a empresas distribuidoras de gas natural, y han estado usándolo en procesos industriales. Se ha intentado también utilizar en vehículos, pero no se ha progresado. Solo hay 2 estaciones distribuidoras de gas natural con medidas de mucha exigencia y eso. El asunto, para resumir, el gas natural es realmente el combustible más generalizado en su uso, tanto para generación eléctrica como para consumo humano en hogares, porque es mucho más limpio y seguro y mucho más energético que el gas licuado de petróleo, el que conocemos en el país. En Estados Unidos y en Europa se usa más, pero allí, en esos países, por vía de gasoductos, no se transporta. Muy poco combustible de gas natural se transporta en carretera, es por gasoducto que se hace. Por eso, porque es muy peligroso, porque sus estallidos siempre son catastróficos cuando se producen accidentes. Catastróficos, estoy hablando de llevarse cuadras enteras, barrios enteros. Entonces, en este caso, era evidente que al comenzar a manipular ese combustible en industria, debieron tomarse medidas precautorias de mayor severidad, que es lo que confiesa y pide Poliplas, en una acción que yo llamo muy irresponsable. Claro que sí. Pues bien, como les digo, se avanza en ese proceso de normalización con todo y el dolor que ha causado y que difícilmente uno pueda desterrar, ¿verdad? Porque realmente así lo siente no solo las familias en forma directa, sino la misma sociedad que fue muy impactada por este triste acontecimiento de Villas Agrícolas. Miren, por otra parte, yo creo que siempre mi apuesta es a las realizaciones, a los hechos. Creo que es bueno resaltar aquí un acontecimiento de la semana pasada importante, en medio de los apagones que todavía se están produciendo en diferentes áreas de la capital, por lo menos en el Gran Santo Domingo, todavía se están registrando apagones, a pesar de que una de las empresas generadoras había iniciado la incorporación de su generación al sistema. Todavía se están produciendo. Pero miren qué pasó. La semana pasada, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales anunció que dio inicio a un proceso interesante antes de entrar en generación, antes de entrar al sistema
los primeros 200 megavatios de Punta Catalina, que está pautado para enero, que es el soplado de los ductos en la planta para un proceso que dura entre 4 o 5 semanas y que se hace durante día a día, durante 4 o 5 horas. La verdad que se viene haciendo. Y la corporación anunció que está en ese proceso. Nosotros pudimos ver mediante algunos medios en las redes ese vapor, que es vapor de agua, ese humo blanco que se veía y que se ve, que emana, es humo blanco. Pero la buena nueva es que ese proceso se está haciendo y se está haciendo en forma muy efectiva, siguiendo todos los protocolos, todos los procedimientos. Así es. Todos los procedimientos, lo que quiere decir que marchamos muy bien para que cuando en enero comencemos a generar esos 200 megavatios, podamos comenzar a sentir en firme que estamos en el principio del fin del problema de los apagones en el país, porque este es un elemento fundamental, la entrada en operación de Punta Catalina, que está programada para entrar durante el 2019 y a principios del 20 con más de 700 o aproximadamente 700 megavatios al sistema. Y eso tiene un valor incalculable sí, hombre, para este país por sus efectos directos sobre un problema tan grave como este de los apagones, como la carestía en el precio del combustible, la dependencia que vamos a seguir disminuyendo en forma considerable de los derivados del petróleo, la posibilidad de bajar, reducir los costos operacionales del sector productivo nacional, de que la gente sienta en sus casas, en sus hogares, en los establecimientos comerciales, una reducción en la tarifa, y que avancemos en este proceso tan importante que se desarrolla en el país, que es el proceso de desarrollo estructural que estamos teniendo en diferentes áreas, entre las cuales resalta precisamente el subsector eléctrico. Pero concomitantemente con eso, y a propósito de las cosas, de lo importante que son las realizaciones y su impacto directo social, quiero resaltar que justo en la primera quincena de enero vamos a tener ya el inicio de los trabajos. Antes de ayer tuve la oportunidad, Pedro, de hablar con gente que está envuelta directamente en eso. Ajá. De los trabajos del teleférico de Santo Domingo, en su segunda versión, que irá desde Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9. O sea, que agregaron Pantoja, ¿sabes? Y lo que quiere decir que vamos en un curso de incorporar a no menos de 300,000 personas, casi 400,000 personas, sí, usuarios, ahora porque va a tocar Alcarrizo y Pantoja. Va a tocar Pantoja. Son 3 sectores sumamente poblados. Exacto, que mientras el hacha va y viene, eso quiere decir que vamos a tener en esos dos grandes sistemas, en esos dos grandes sistemas de transporte público masivo, como es el metro, con la línea 2 que está operando al máximo. Requete demandada. Pero muy demandada. El teleférico que toca Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. Sí. Y a finales del 19 que vamos a tener el teleférico de Santo Domingo Oeste, que va a tocar toda esa provincia de esa localidad de Santo Domingo Oeste, hasta allá, que va a impactar hasta Villa Altagracia, porque gente que vive en Villa Altagracia va a tener la posibilidad de colocarse ahí en Los Alcarrizos y desde ahí dejar su vehículo ahí, meterse en el teleférico y el metro. Una cosa sorprendente. O sea, que estamos en una ruta importante
en lo que tiene que ver con el sistema público de transporte. Y la gente no sabe la cantidad de familias que viven en Villa Altagracia y trabajan en la capital. Y trabajan en la capital. No se lo imagina. La gente no imagina eso. Y de San Cristóbal mucho más, aquí tenemos unos cuantos. En mi ejercicio del fin de semana, digo, déjame ver cómo anda eso, porque es ver la política y el impacto en la social. Claro. Entonces decía, me reconfortaba decir, pero mira, cómo son las cosas. Educación, por ejemplo. Educación, que espero que el ministro le baje la guardia a la política y se concentre y siga concentrado en su ministerio. O sea, que deje un poquito al lado el laboratismo de ese político. Sí, pero ya su jefe de prensa ya lo puso ya a dirigir su campaña. Que deje el proselitismo, que imagínate lo deje. Tú por dónde va la cosa. Que deje ese proselitismo y que se concentre en darle seguimiento a la denominada revolución educativa, Pedro, que es un verdadero palo. Porque mira, chequeando los números, chequeando todo el proceso que se ha seguido aquí, desde que se cumple con el 4% del presupuesto para educación, Pedro, que se ha incrementado considerablemente los recursos en dos pilares fundamentales. Además de la infraestructura escolar, que está muy bien, por ahí había que empezar. Aquí no había escuela. Y las que había, en su gran mayoría, estaban muy deterioradas. Eso es verdad. Ahora, sin embargo, tenemos escuelas modernas en prácticamente todo el territorio nacional. Sí. Nunca jamás se había visto un proceso de construcción y reconstrucción de infraestructura escolar como la que tenemos presente, en adición a su equipamiento tecnológico al más alto nivel, con República Digital ahí trabajando directamente en el plano educativo. Cocinas y comedores. No, una cosa impresionante. Y ese es su componente importante. Pero digo en el plano social, por lo que dice la gente con relación a la tanda extendida, Pedro, que eso ha crecido. Y porque el asunto es hacerlo universal. Claro. Que todas las escuelas del país se incorporen a la tanda extendida. Claro. Pero hay un proyecto que ha seguido muy avanzado, que a mí me interesa mucho, también por su impacto social, porque la tanda extendida, usted sabe, que no solo aumenta el número de clase, las horas de clase, las horas de docencia de los estudiantes, sino que al mismo tiempo le da tiempo a la familia a tener la posibilidad de buscar un empleo, esa madre o ese padre, y mientras tienen los muchachos en la escuela. Y en adición a eso, le resta al presupuesto de la familia, le ahorra al presupuesto de la familia el desayuno y la comida de esos muchachos, junto con la merienda. Además de esos componentes, me interesa mucho el énfasis que se está dando en la capacitación, en los recursos para la capacitación docente y la forma en que se está cumpliendo cabalmente también con los incentivos a partir de la evaluación docente, que es un programa que va fabulosamente bien. También en el proceso de que tenemos ahora directores de centros educativos que responden a concurso. Tienen que mostrar sus capacidades para eso. Sí. De todo lo que estoy hablando, de cómo nos dirigimos a la calidad de la educación en el país. Pero concomitantemente con eso, otro proyecto, otro programa importante, que es la conversión de los liceos en politécnicos. Porque eso también tiene un impacto social importante, porque prepara a esos muchachos jovencitos que salen del bachillerato con la herramienta, con un recurso, con conocimiento para incorporarse inmediatamente a las labores productivas, sin que esto quiera decir que abandonen la posibilidad de dar el salto a las universidades y a los centros de altos estudios. Todos esos programas están a toda marcha en el país. Y van a ver ustedes, porque esas son cosas que no se ven los resultados de la noche a la mañana. Van a ver ustedes que cuando se hagan los levantamientos del sistema educativo de la República Dominicana dentro de unos
3 o 4 años, van a ver ustedes en forma tangible, práctica, cómo hemos logrado, cómo estamos avanzando en la calidad educativa de la República Dominicana y en las condiciones del sistema, que es un sistema que busca mantener y propiciar que la gente, que los muchachos vayan a la escuela, que no abandonen los centros escolares, que lo abandonaban a medias, comenzaban 2, 4, 5, 6 semanas, un mes, un año y desertaban. Ya esas deserciones han bajado en forma considerable y lo que hay por el contrario es un incremento de estudiantes del sector privado que ha hecho el trasvase al sector público, a la escuela, por el grado de confianza que se está ganando la escuela pública en el seno de la familia dominicana. Esas son cosas importantes. Es amplio porque debemos ir a lo que está aconteciendo en el sistema de salud. Tenemos que ir a lo que está aconteciendo en vivienda y tenemos que ir a lo que está sucediendo en ese gran sector, ese importantísimo sector que es el sector de la agropecuaria. Pero durante esta semana vamos a ir enfocándonos en esas cosas positivas que están pasando, que están aconteciendo en la República Dominicana de manos de políticas públicas eficientes y efectivas. Buenos días, don Orión. Saludos, amigos, saludos. Lo primero que quiero saludar es que el señor Guillermo Moreno respalda la decisión del gobierno de no firmar el pacto migratorio. Qué bueno, porque el tema haitiano, así como también se le señala que es caldo de cultivo, perdón, de un sector nacionalista y ultranacionalista, también la izquierda lo usa en la dirección contraria. Entonces es bueno que se produzca quizá como le diríamos, un equilibrio para tratar el tema de la migración en la República Dominicana, porque es un tema difícil. No es que, por ejemplo, no me parece ni siquiera adecuado que un comunicador de la talla de Juan Bolívar Díaz diga, no, aquí ha salido más gente que los haitianos que hay. Porque así no se analiza el tema de la cosa. Porque Puerto Rico no tiene 10 millones de dominicanos esperando salir en una yola. No es verdad. Ni los Estados Unidos. Estados Unidos requiere de la cantidad de dominicanos que están allá. Y si no, lo hubiera sacado. Y si no, no le da residencia. Y si no, le busca la vuelta jurídica para que no entren. Estados Unidos tiene la cantidad de dominicanos que necesita para su desarrollo. Y que están incorporados a ese proceso de desarrollo. Entonces, Puerto Rico sufrió un crash tremendo, por tanto, no tiene tantos dominicanos ahora deseosos de ir para allá. Pero eso de decir, hay 3 veces más dominicanos fuera del país que los haitianos. Habría que preguntarle a Juan Bolívar cuál es el porcentaje de dominicanos ilegales en Estados Unidos. Eso no es correcto. Es lo que tú dices está bien. Es decir, vamos a establecer si los Estados Unidos aplican o no sus leyes internas migratorias, o si la aplica o no Puerto Rico. Exacto. Que son los lugares donde nosotros frecuentamos en términos migratorios. Claro. Pero no es comparable. La misma Europa, ya España, el señor, si tu documento y te devuelven. Pero claro, el señor Guillermo Moreno señala, a mí me parece con mucha corrección, que primero necesitamos resolver problemas internos antes de nosotros involucrarnos en compromisos internacionales relativos a la migración. Chile acaba de retirarse también. Exacto. Chile se retiró. Es decir, el tema migratorio, hay un consenso entre los 10 o 12 países que se han retirado de ese, que no han firmado ese convenio, es que no es un tema de derechos humanos, es un tema de legislación interna primaria. Exactamente. Eso es lo que señalamos. Entonces, ojalá que no nos involucren en este tema, que no se involucre a la sociedad en su conjunto, entre los ultranacionalistas que se dicen antihaitianos o los sectores de extrema, no de izquierda, de extrema izquierda, que toman el tema haitiano para decir que los ciudadanos que tenemos raíces primigenias, se dice así, en este país, tenemos una naturaleza xenofóbica y aplicamos apatridia. Qué barbaridad. Eso ojalá entiendan que es que ahí al lado hay 10 millones de ciudadanos haitianos, el 80% de los cuales oscila entre pobreza y pobreza extrema. Y que el crecimiento de Haití, aún sea alto, suponte, creo que está en 4
a veces se pone 3 y 4%. Lo que se ve alto es porque están totalmente en el piso, y cualquier situación que aumente, cualquier donación internacional lo hace ver como que su economía está avanzando. Nosotros tenemos 25, 30 años con un crecimiento por encima del 6% promedio. Entonces, ese desbalance nos tiene a nosotros que poner en reflexión de que necesitamos control migratorio. Bueno, son los haitianos que están de vecinos. Si son los ucranianos que estuviesen por algún accidente histórico, como por un accidente histórico son los haitianos nuestros vecinos, estuviéramos hablando otra cosa. Pero es así la vida, lo que puede el egoísmo. Así es. Así es, lo que tenemos es eso. Señor. Entonces, es importante que un lunes uno le diga esto a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y también llamar la atención de que una persona vinculada con la izquierda aprecia que el Estado Dominicano haya declinado firmar ese documento. Mira, a propósito de eso, quisiera una pequeña referencia ahí. El conocido ingeniero Pedro Delgado Malagón escribió un artículo en el que dice que sería una catástrofe involucrarnos en un muro al estilo que diseñado y en construcción, porque ha pedido los recursos el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, es bueno señalar al señor Delgado Malagón que de lo que se ha hablado aquí es de una acción parcial, la mencionó incluso el director de DNI, que nos la dio en exclusiva aquí a Diario de Cuatro. Se están planteando pequeños muros en secciones de la frontera para elevar la seguridad y, lógicamente, rediseñar las 5 estaciones de aduana que hay para hacerla mucho más eficiente. Eso es todo. Eso es distinto también, Pedro, al discurso del muro por el muro mismo. Nosotros tenemos que un poco ir desalojando la idea de que debemos alejar a los haitianos más allá de nuestra vista. No. Es el segundo mercado más importante de la República Dominicana. Lo que pasa es que alguien tiene que decirle al pueblo haitiano el lugar que la historia le dice donde van a vivir, y nosotros el lugar de nosotros. Y la interrelación tiene que darse de acuerdo con la ley, más nada. No es tan difícil pensar eso. O sea, no puede ingresar a la República Dominicana nadie que no sea legalmente, que no esté legalmente. Nosotros no podemos ingresar a Haití si no nos dan permiso. Porque dice Juan Bolívar de que crece en forma preocupante el sentimiento antihaitiano en la República Dominicana. Tiene razón Juan Bolívar. Pero eso ha sido generado por gente como él. Quienes están generando ese sentimiento antihaitiano es gente como Juan Bolívar. Y la entrega total de los jesuitas. Porque pretende darle sustento a situaciones que se dan en este país que nos lastiman como pueblo, que lastiman nuestro presupuesto, que lastiman nuestra salud. Como una y entonces parte, Juan Bolívar y ese grupo de gente ciertamente está alimentando el sentimiento de la Iglesia antihaitiano, Católica. porque que quieren es que ellos están en otra cosa. Especialmente los jesuitas levantan el sentimiento antidominicano entre los haitianos. Exactamente. Que así es la vida. Eso es así. Y comentaristas como esos que señalan que nosotros somos los que estamos persiguiendo a los ciudadanos haitianos aquí en la República Dominicana, o que tenemos sentimientos anti-haitianos. Tú preguntas en Haití y Juan Bolívar es toda una personalidad. Lo que tenemos en nosotros, los sectores de poder de Haití. Lo que tenemos nosotros es un sentimiento como si fuera un dominicanista aquí en la República Dominicana. Dicho esto, el tema mío de hoy, antes de irnos al cambio, y un saludo a nuestro amigo y profesor Juan Bolívar Díaz. Mi profesor. Nosotros no tenemos ningún problema. Miren, análisis perspectiva. Temprano, un lunes, uno se pregunta, ¿alguna sociedad de América Latina o del mundo ha podido desarrollarse sin el principal activo? Hay un activo que no se ve, pero es un activo que se llama la unidad nacional. Hay que tener la sociedad de hoy tiene que tener talento, innovación, emprendimiento. Le llaman ahora apropiación de tecnología. Las naciones pequeñas tienen que acudir a las fuentes tecnológicas del mundo, del primer mundo, para ir avanzando. Por ejemplo, la producción arrocera no sería lo que es hoy si no nos hubiésemos apropiado de una tecnología simple para las grandes, para una nación del primer mundo, pero muy novedosa para nosotros, que es ¿cómo se llama? El terreno, nivelar el terreno con rayos láser. Eso debe ser en Estados Unidos nada, pero para nosotros, que tiene un costo por la novedad,
Es muy importante porque no estamos nivelados ya con Rayo Láser unas 700.000 tareas. Hay 1.200.000 y nos faltan esas. ¿Y sabe cuánto falta para eso? Unos 800 millones de dólares. Ya entendiste. Es decir, hay apropiación, transferencia tecnológica, debemos tener innovación, emprendimiento y la base fundamental, educación, que la educación tarda. Nosotros estamos preparando el país de mañana con todo el esfuerzo que se está haciendo hoy en materia de educación. El 4%, ojalá sea el 6% si tuviésemos dinero. Sí. Deberíamos tener un gremio de profesores que desperdició 9.000 millones de pesos el año pasado en 23 días de no dar docencia. 9.000 millones de pesos de nosotros los contribuyentes. Entonces, todo eso debe subsanarse para que este país pueda avanzar. Y además, el gran peligro está en que una parte del estudiantado dominicanos, hijos de clase media y clase media alta, reciben todas las horas de calidad de docencia. Mientras que la gran masa de los estudiantes todavía estamos peleando en el currículum escolar y en el calendario, en el cumplimiento del calendario, no solamente, no en la calidad de la enseñanza, sino que se queden los profesores en las aulas. Y todavía estamos en la reingeniería del currículum, mientras a un niño de uno de estos colegios de factura canadiense, estadounidense, europeos que tienen todas sus cosas. Entonces, ¿qué estamos creando? Una sociedad desigual del mañana. Así es. ¿Quiénes van a ocupar los puestos dirigenciales? Bueno, los que estén mejor preparados, que precisamente van a ser los hijos de la clase alta del país. Y de clase media que sacrificó y de clase media elevó. Para que ocupe el entaponamiento de una sociedad jerárquicamente dividida. Es decir, habrán de la clase media baja, esas familias que se sacrifican con sus hijos, y veremos a 2 o 3 ocupando, fundamentalmente en el ámbito político, yéndose donde puedan tener un nicho. Todo lo que estoy diciendo es para señalar que uno de los activos más importantes que puede tener una sociedad que quiera dar el gran salto hacia adelante es la unidad. Y hoy lunes amanecemos desunidos, con discursos excluyentes del liderato político nacional. Usted habla con cualquier dirigente importante de los principales partidos del país y habla incluso con funcionarios del gobierno de gran ascendencia o influencia, y va a encontrar en su voz un discurso excluyente respecto a cualquiera. Todo el mundo aquí tiene la razón. Todo el mundo tiene la varita de por dónde que debe ir el país. Y todo el mundo se cree suficiente en resolver. Hay mesianismo, hay gente que se cree lo suficientemente hábil como para hacer todo solo. Y uno amanece cada día más en cualquiera de los renglones. Tú te vas a cualquiera. Vamos a ver, el movimiento sindical que está peleando las empresas choferiles, para decirle del transporte. Tú encuentras y están divididos en los intereses que tiene cada uno. Uno quiere que le den 500 guaguas con un préstamo de soberano, o sea, un préstamo de los chinos, de los vietnamitas, que los respalde el gobierno y después no pagan nada. Como el otro tomó un préstamo con el respaldo del ayuntamiento y nunca lo pagó. Así fue. Sí. Entonces tú encuentras que están divididos por sus intereses. Tú te vas al empresariado, están divididos por zona, y están divididos por qué hacer, y están divididos por estructuras ideológicas. Tú dices, los empresarios de Santiago, los empresarios de Herrera, los empresarios de Jaina, de Jaina, Quitabo, cada quien con intereses muy sesgados. Sí, es así. Tú te buscas, incluso tienen un abordaje distinto cuando están en aduana. Un abordaje distinto, se vuelven oligopólicos cuando van con los consumidores. Un lenguaje distinto, se vuelven miseriosos o menesterosos cuando van al gobierno a decirle que lo está llevando el diablo, que no hay competitividad. Entonces tú encuentras que no hay un propósito común en ningún sitio. Yo he aprendido en el propio sector privado que no se avanza si no hay un propósito común. El Partido de la Liberación Dominicana está condenado al fracaso si no tiene un propósito común. Y no tiene un propósito común en este momento. Y hay que decírselo a ese liderazgo, porque de ese partido depende en un 90% el futuro inmediato, no solamente de la economía, sino de la gobernanza.
Y si no, imaginémonos al principal partido de oposición en el poder, dividido también. Dividido también. Lo que pasa es que ahí hay un elemento cultural que nosotros conocemos como hipocresía política. Es decir, sí, estamos unidos. Cuando hicieron su convención, el país ni se enteró. Parecía el 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos. Pasó nada. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Qué fue lo que pasó? Se ve a un candidato por ahí, entre un grupo reunido en salas, diciendo que él puede resolver todos los problemas del país, y se ve al otro con un discurso rimbombante, irrespetuoso, como decirle estercolero a la justicia dominicana. Y tú dices, vean, que vamos a una feria, es el futuro inmediato del país, porque no estamos hablando de 30 años. El futuro del 2020 de este país está en esas condiciones. Y todos nos estamos haciendo los chivolocos, porque yo quiero estar con el gobierno, el otro quiere estar con Leonel, el otro quiere estar con Hipólito, y el otro con Luis Abinader, y el que no pueda, más excluido, se va con Guillermo Moreno. Y ya se acabó todo. No, este país necesita un discurso de mayor relevancia en términos de unidad. Y no estoy hablando de unidad filistea, lo que le llamábamos en la izquierda la unidad filistea, unidad sin principio. Estamos hablando que tiene que haber un motivo nacional para que tú digas, yo estoy con este propósito. Así es. Yo puedo estar con el PRM, pero yo creo en este propósito. Y uno de los temas, por ejemplo, que la clase política dominicana no aborda, es el tema de migratorio. Cuando lo abordan es a ver dónde conseguimos más votos. Uno dice, esto se está cayendo, esto está lleno de haitianos, nos vamos a morir. Y el otro dice, no es nada, todo está bien. Y el empresariado tiene su matrícula de empleados, de esclavos, altísima, con extranjeros, violando la ley. Y cuando va dice, estamos preocupados por la seguridad nacional, por lo que sé yo cuánto. Es decir, cada quien tiene esta forma, miren. O sea, según las circunstancias, sonríen o fungen el ceño. Entonces, hoy lunes uno tiene que decirle a los dominicanos, aquí no hay ningún discurso unitario. Aquí nadie tiene un propósito común. No promueve un propósito común. Todo el mundo es dueño de la razón y dueño de la verdad. Y el contrincante es el malo. No hay una forma que una gente se siente en una mesa a decir, vamos a ver si nosotros podemos llegar a un punto posible dentro de un mismo partido. Y no solamente hablo del Partido de la Liberación Dominicana, sino también del partido principal de oposición y del tercer partido y del cuarto partido. Dime el Partido Reformista, dime el PRD, dime el PRM y dime el PLD. Yo diría, honestamente te digo, que si aquí ves un partido fuerte, unificado, con un criterio sólido en oposición, yo diría, el PLD no merece seguir en el poder. Pero resulta que estamos entre lo malo a lo trágico. Si el PLD no se une, aquí no hay gobernanza, Pedro. Y lo tenemos que decir así, alguien tiene que decirlo. Si el PLD no produce un acercamiento mínimo de aquí a marzo, aquí la gobernanza va a estar en entredicho, porque no hay el vacío. ¿Qué más hay, Pedro? Y si quiere, mirémonos en el rostro de los Venezuela. ¿No te acuerdas de Venezuela, los ADECO, los partidos fuertes? Había un partido fuerte de socialdemócrata, había un partido fuerte democristiano y había un partido fuerte de centroizquierda. No. ¿Dónde están? ¿Quién está gobernando? Ojalá entiendan, ya uno está harto de decir lo mismo, Pedro. Están los gallos locos gobernando. Mira, señora, antes de irnos a la pausa, ya tenemos nuestro invitado de hoy. Por cierto, un plato bastante fuerte porque vamos a hablar con un verdadero conocedor, al dedillo, de todo lo que es la actividad minera en el país. Debemos felicitar a Celso Juan Marancini, el hijo de Celso. Asume la presidencia de la Asociación de Industria de la República Dominicana. ¿Quién? Celso Juan. Ah, sí. Pero el jovencito. Sí. No, qué bien que le den a estos jóvenes. Sí, entonces ya, ingeniero, por cierto, ese joven va a ser instalado. Bueno, le da paso a una vieja generación. Este muchacho es joven, de verdad, Joven de verdad. No, es que yo estoy confundiendo con el primo, porque el otro jovencito que está... Mira a ver los directivos. Sí, Campo de Moya termina. Campo de Moya hizo un buen trabajo, no digan que no. Sí. Pertenece a la vieja generación, pero hizo un buen trabajo. Vámonos a un cambio, Pedro. Sí. Y vamos Mira, nuestro invitado, el ingeniero de minas, José Sena, consultor minero ambiental también,
y un hombre que ha estado presente en los últimos 45 años en todo lo que ha sido la actividad minera nacional. Lo van a ver tan pronto entre en pantalla de nuevo. Un hombre invitado. Nos vemos ahora. Nos vemos ahora. Mira, perdón.